gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Hoy vamos a hablar en Conciencia de Valores de una palabra que se usa mucho, pero el significado a veces está mal aplicado. Vamos a hablar acerca de la dignidad, donde usted puede debatir en las redes sociales a través del hashtag CDD-dignidad. Hashtag CDD-dignidad. O si lo prefiere, a través de las redes de WhatsApp, Twitter, Facebook. Y también la gente que nos llama permanentemente al call center, donde siempre le decimos que tenga un poquitito de paciencia. A toda la gente de regiones que nos escribe permanentemente, le mandamos un saludo afectuoso y siga participando con nosotros a través de las redes sociales, como lo mencioné anteriormente. Y a la gente que quiere saber de los programas de Conciencia de Valores, vaya al canal de YouTube, Conciencia de Valores, ahí aprieta el icono del logo de nuestro programa, lo naranjito ahí, CDD, y verá todos los programas de esta temporada. Don Mario Schilling. ¿Cómo está don Agustín Zamora? Muy bien. La gente, es precisamente le voy a decir lo mismo, la gente ha reclamado por ese libro. Lo están pidiendo. Lo están pidiendo y hoy vamos a regalar nuevamente otro más. Sí. Hay un señor que me escribió a mi Twitter, dice que el WhatsApp de Conciencia de Valores no lo pesca, entonces acá hay un reclamo formal al respecto. Veamos a ver si se lleva el libro y lo invitamos para un programa. Escríbanos y si a usted le interesa la mediación, la argumentación, este libro trae todo esto. Y si no quiere ganárselo y quiere comprarlo, vaya a cualquier librería chilena que por menos de 10 luquitas se lo lleva. A propósito de que la gente reclama que no lo pescamos, la verdad es que nos envían mucho WhatsApp, eso, y atenderlo a todo a veces nos cuesta un poquitito, pero le ofrecemos distintas alternativas. Lo puede hacer a través de Twitter, también lo puede hacer a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Y si lo prefiere, ahí tiene que tener un poquitito más de paciencia, también nos llama a través del teléfono. Catherine, ¿cómo está? Aquí Bien, nuevamente gracias. con nosotros. Sí. Estaba de rojo, pero se cambió. Sí. En el backstage estaba de rojo. Sí. Catherine Urrutia, gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Gracias. Don Jaime Campuzano, usted también trajo otro libro. Este es mejor. No, nada es mejor que lo que tiene Chile. Muchas gracias por invitar. Director, @profe Campuzano en el GC, @profe Campuzano. Acepto todo lo que me explique. Hoy día vengo, pero así sumamente espinita con usted. Qué bien se ve, estimado jefecito. Se ve muy bien. Viene muy espinita correcto. porque no tiene a la doctora Cordero al lado, porque no tiene a Antonio Neme. Estoy hablando, me dejaron hablar. No, este librito lo vamos a lanzar en Lima la próxima semana. ¿Qué dice? ¿Cuál es el Se llama título del Diccionario libro? de Chilenismos y Chilenismos. Chilenismo. Diccionario de chilenismo. ¿Por qué? Porque yo considero que el chilenismo es lo que hablamos todos nosotros, que ataja la yegua a Lucho, que tira el poto para las moras, todo lo otro. Eso es chilenismo. Pero hay otro sustrato lingüístico más allá del chilenismo que se transforma en chilenismo, que van desde el CTM hasta cosas impronunciables. Entonces eso es lo que tienen los diccionarios de
que hay que incluir absolutamente todo el habla de un territorio llamado Chile, no seleccionado. Entonces, por primera vez viene siendo como un toponímico lingüístico. Así que allá se dice así y así se dice asá. Vamos a hablar de la Ya. dignidad. Catherine, Oh. es una palabra que se ocupa en distintos escenarios y a veces se mal ocupa, pero ¿qué es la dignidad? La dignidad, bueno, como estábamos viendo antes que partiera el programa, esto parte en Roma hace muchos miles de años atrás, donde se le da un valor a personas que eran designadas para ocuparse de ciertas cosas que tenía que ver con el Imperio Romano. Poco a poco se fue extendiendo esto al resto de los ciudadanos en Roma, siempre y cuando fueran libres. Entonces ahí ya había un poquito una patita en el freno, como diría nuestro querido profesor. Y posteriormente en nuestra cultura occidental se da el término de dignidad para que lo maneje y principalmente lo administre a distintos estados. Entonces va a ser un poco dependiente porque es como un constructo social, la dignidad en cada país, en cada continente. Nosotros podemos ver que en nuestro país de repente la gente dice es que no están resguardando mi dignidad, porque se toma el concepto de dignidad y se le traspasa la responsabilidad de dignidad a un Estado, pero también es inherente de aquello el tema de que cada persona tiene un valor independiente de lo que haga. El solo hecho de vivir y respirar ya es digno de tener dignidad, valga la redundancia. Es curioso, semántica estamos igual, eso es etimológico, Sí. esa es etimología Sí, el bien origen clarito, de la porque palabra. la tenemos como bien clarito, que es la preferencia, a quien la merece por sus honores, esa es la etimología, pero la semántica es como en el tiempo la misma palabra se va aplicando, sale por ser el negativo, digno, indigno, todo lo otro. Y es tanta la semántica que llega hasta Chile, por ejemplo, y a una colonia se le llama dignidad. Y si empezamos a analizar el cuento, el término ya no solamente se degenera, sino que se pudre. Entonces, es muy interesante partir siempre por un punto etimológico y ver cómo la semántica va abriendo los caminos y la dignidad se multiplica como un abanico y vamos a ver que hay cosas dignas y hay cosas no tanto. Ahora, en el caso de Colonia Dignidad, la verdad que se usó como un nombre marquetero para tratar de comunicar lo que se hacía ahí, en teoría, por claro, la ahí está, po. dignidad, Claro, por el sí, po. valor de niños o de niños abandonados, para volver a darle un valor como ser humano. Ahora, si se hizo o no se hizo todo lo contrario, Claro, sí. cayó en otro tema, digamos, pero eso no distorsiona la palabra, Mario. La Constitución dice, parte en su artículo primero diciendo que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, equipara los derechos de las personas con su dignidad. Y la dignidad tiene que ver con el respeto hacia sí mismo. Es decir, la persona pierde dignidad cuando se le humilla, cuando se le degrada. ¿Y cuándo se va a degradar a una persona? Cuando a esa persona no se le trata como tal, sino como un objeto. Por ejemplo, podemos hablar de determinadas profesiones u oficios indignos. Por ejemplo, la prostitución, ¿por qué es indigna? Porque se trata a una mujer como un objeto de satisfacción sexual y no como un ser humano íntegro y completo. Cuando el sistema capitalista, por ejemplo, utiliza a las personas como meros objetos para ganar dinero, entonces el sistema hace que perdamos dignidad y que tenemos entonces que trabajar en volver a tener ese respeto por nuestra calidad de seres humanos. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué este ser humano, este Homo sapiens, este animalito que habla, que piensa y que es tan característico, tiene más dignidad, por ejemplo, que sus otros pares que son seres vivientes? Y ahí está, por ejemplo, toda la doctrina animalista de darle derechos a los animales y dignidad a los animales. El maltrato que reciben las vacas, los cerdos, los pollos por la industria ganadera, es una forma también de ser agresivo y faltarle el respeto a seres que son sintientes y que también sufren al igual que nosotros. Ahí te toca un tema, Ya. porque se hace una discusión acerca de cuál es la dignidad, por ejemplo, de los animales o del maltrato de los animales. Pero cuando se usa esa palabra,
de la dignidad, y que fue muy discutida en la despenalización del aborto en 3 causales, en la dignidad que está por nacer, no, es que como no nace todavía no tiene dignidad. Entonces se le da más dignidad No, pues. a animales, se usa la palabra, estoy preocupado por la dignidad de los animales, más que por la dignidad del por nacer. ¿Qué opinan de eso? Sí, o sea, que hay, no sé, es ¿Por qué? increíble, Porque- yo lo veo en el rodeo, o sea, hay gente preocupadísima del rodeo y después muere el rodeo y después lo van a acelerar en un asado, como que a la vaca la matarán de a poco, así, o le sacaron una pata nomás y la tienen con muleta en la casa. Entonces ahí entramos a lo inmanente, a lo trascendente de la palabra. Entonces, estamos pelando mal el chancho con la dignidad de la sociedad chilena. Sinceramente creo que estamos pelando muy mal el chancho porque estamos orientando la dignidad a lo que nos conviene, incluso a veces de un modo partidista. Me conviene que la dignidad la enfoquemos de este lado y no del otro lado. Lo que estoy de acuerdo, todos, absolutamente todos merecemos la dignidad. Y lo que aquí iba yo lo inmanente y lo trascendente. Y lo que están ¿Qué es la dignidad? La dignidad inmanente. Y la lo que- trascendente es por qué el hombre se hace indigno. Pero los que ¿Por qué se están hace indigno si tiene esta dignidad que casi me la planteaste del punto del ADN de él? ¿Por qué se hace indigno el hombre? ¿Quién lo hace indigno? Pero, profe, los que están por nacer tienen dignidad. Por supuesto, por si yo soy antiaborto y siempre soy antiaborto. Mire, no. ¿Sí o no? ¿cómo ¿Sí o no? Hay tres ¿Sí o no? causales. Espérate, Hay tres Como causales. Xuxa, Voy a dos hacer. pasitos para adelante, un pasito para Sí, atrás. sí, la verdad es que lamento haber dudado y haber titubeado. Pasa que de las 3 causales hay algunas que me incomodan más. Y lo digo desde el punto de vista que yo nací. ¿Se dan cuenta? Yo nací, entonces estoy acá para poder hablar en contra de aquello. El problema está cuántos no van a poder estar acá, porque no les permitieron. Entonces hay una causal que me incomoda particularmente. Las otras creo yo La que hay que darle cabida. Me incomoda la violación, que no se vaya a prestar para alguna cosa. Pero después me explicó un abogado, me dijo, no, si no va a ser tan fácil el cuento. No es llegar y me violaron. No. Tiene que haber una... Pero me incomodaba. Yo He perdido muchos amigos y amigas mías que la guaguita nació y ella falleció y tengo otras amigas también que esperaron un niño. Esta fue una palabra que se ocupó mucho en el debate de la ley de la despenalización del aborto, de la dignidad de que está por nacer. Y otros opinan que la dignidad recién comienza cuando momento de la vida. se entiende que es un ser humano, y el ser humano está del nacimiento y no de la concepción. Entonces, la dignidad del por nacer no existiría en ese ámbito en los que efectivamente están de acuerdo de que cuando se es persona, no ser humano, se es persona desde el que está por nacer. Y entonces el tema es interesante porque efectivamente, te pregunto, Catherine, te pregunto, Mario, una persona que está por nacer no tiene la misma dignidad o no tiene dignidad por no ser catalogada como persona. Es que el tema es súper interesante, pero nos vamos a desviar un poco con el aborto, porque también tiene dignidad la mujer. Y la mujer que ha sido violada también tiene que tener esa dignidad de no ser obligada por la colectividad, por toda la sociedad, que tiene un nombre más elaborado que se llama Estado, que la obligue a parir y a tener una guagüita que ella no ha deseado porque ha sido humillada en sus orígenes. Si bien tanto el que está por nacer como la mujer tienen dignidad a mi gusto, desde un punto de vista filosófico, no desde un punto de vista jurídico, puede que tenga dignidad. Lo que está en discusión es si tiene derecho, ¿no? Más allá de si tiene dignidad. Creo que ahí está la posibilidad ética de que cada mujer decida por sí misma cuál es la solución que quiere dar a ese problema en particular. Haciendo una analogía, si yo quiero defender los derechos de los animales y soy vegano, no por eso voy a imponer que el Estado obligue a todos ustedes a ser castigados, a ir a la cárcel si comen carne. Y es decir, si hay un fin de semana donde se hace un asado, constituirlo como delito porque se está atropellando la dignidad de los animales y el maltrato animal. Entonces, si yo quiero ser vegano, fantástico por mí. Claro. Sí, pero si tú quieres hacer el asado, el Estado te deja y te da la oportunidad de hacerlo. Nuevamente, en el aborto, si tú como mujer no quieres hacer un aborto porque estimas que
atenta contra la religión, que es inmoral, que hay una dignidad del que está por nacer, fantástico, pero también te da la opción de hacerlo, te da una libertad. ¿No le da la opción? Y ahí es donde el Estado se separa de la Iglesia y de toda religión. Hace tiempo están separados. Porque o si no seríamos un Estado teocrático, donde nos regiríamos no por la Constitución, sino que por la Biblia, o por el Corán o por algún libro sagrado. Pero hablamos del derecho de la mujer nomás, y no tiene derecho la pareja que puso el otro 50%, no opina en este caso, porque quien hizo la guagüita puede querer que la guagüita ¿Usted se refiere nazca. cuando fue abusada? No, cuando la mujer decide, dice, entonces si Ya. decide, no quiero tener Pero esta guagüita. volviendo a las causales, Y el otro lado, tema del no, aborto- no estoy hablando del papá, Por eso, pues. quien hizo la guagüita no tiene derecho en esta, aquí Pero estamos hablando de algo. las tres causales. Una de las principales, la que le inquieta a usted es el La tema de de haber violación. sido La abusado. violación, claro. Vamos a ir Eso a me preguntarle al abusador si también No, quiere... me refería en general. Ya. Cuando la mujer en general pueda, lo hablo saliéndome incluso las tres causales, que cuando la mujer decide, no voy a tener, no habrá, no se dará la opinión también de quién es llegar y ir donde, como decía la canción de Ubiergo, ir a la señora que el trabajo lo hace bien. Es que la situación es injusta por los dos lados. Entonces, volviendo hacia la esencia de la ética, el padre de la ética es Sócrates, fue el primero que en Occidente la desarrolla. Dice, es preferible sufrir una injusticia que cometer una injusticia. En términos socráticos, la mujer que ha sido violada debería soportar esa injusticia y seguir adelante y no interrumpir el embarazo porque sería cometer una injusticia. Pero eso es una decisión ética personal, pero cuando ya el Estado te obliga a un determinado comportamiento ético, entonces ya pierde ese carácter ético y pasa a ser un carácter legal. La ética justamente se basa en algo que le gusta tanto a los cristianos, que es el libre albedrío, la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Claro. Pero resulta que Dios le hubiera resultado bastante más fácil en el Génesis decir, ¿sabe qué? Vamos a eliminar el arbolito y esta serpiente que está acá hinchándome pellizcando la uva, por no decir... La manzana. Claro, Pellizcando la manzana. la erradico y la elimino. Entonces con eso se eliminó el libre albedrío. Entonces, bueno, si el cristianismo se queda sin libre albedrío, pasa exactamente se queda sin ética. Y eso es lo que sucede en estos casos Ahora, en particular. volviendo al tema de la dignidad, tú tocaste el punto de la dignidad del que está por nacer versus la dignidad de la madre. No quiero entrar en el tema porque lo que nos circunscribe hoy día es hablar de la dignidad y no hablar Claro. de la ley del aborto, pero hay algo ahí interesante como un principio. ¿La dignidad es igualitaria? ¿Debe ser igualitaria para todos? Si es igualitaria para todos, sería interesante cuándo comienza el desarrollo de la dignidad o cuándo se enaltece la dignidad, en la medida de que yo no atropello la dignidad del otro. Y si fuese así, Vamos por caso. me gustaría saber cómo ustedes ven la sociedad hoy respecto a ese tema, porque si es igualitaria, por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de ser humano, todas las personas merecen dignidad, no importando su condición de estrato, no Así importando es. de Y si vamos raza. por casos, chiquillos. Entonces me gustaría saber, Catherine, tu visión de eso, porque ¿qué aspectos hoy día vemos que la dignidad está siendo atropellada, está En siendo el vulnerada? Transantiago, por ejemplo, en el Transantiago donde constantemente y masivamente nos obligan a viajar en una estructura que no da soporte a la cantidad de personas que somos y normalmente las mujeres sufrimos de algún trato indigno con los agarrones que no queremos ni provocamos. Ahí hay un tema en la vivienda social que tiene y que ha tenido Chile por muchos años, donde incluso el mantener relaciones sexuales es algo que es tan natural, se provocan mermas increíbles porque los muros son sumamente delgados, el hacinamiento de la gente que ha migrado a nuestro país, en condiciones porque en el fondo, si vemos el tema de la dignidad, es un tema de valor, de ver que la otra persona vale por el solo hecho de respirar, como decías tú. Pero también se aporta, se engrandece este valor o se va quitando dependiendo de las condiciones. Por eso es algo que el Estado regula de una manera u otra, pero también hay personas que lo hacen valer o simplemente se deja llevar un poco con la corriente. El tema de la dignidad, ahí te digo unos pocos ejemplos también.
y pensando un poco en mi profesión, de repente yo siento que hay algunos estados donde se va perdiendo un poco la dignidad, por ejemplo, post separación, hay harto trueque ahí de dignidad que uno de repente dice, esta cosa yo jamás lo hubiese hecho en una condición normal. Entonces, el tema de la dignidad quizás es tan amplia y tan genérica y constituye, es un constructo de tantos factores que de repente podemos estar hablando de dignidad y estamos hablando de autoestima, por ejemplo, que son dos cosas que si bien tiene que ver con un valor, uno es un valor asignado y es muy distinto a la vez. ¿Profe? Perdón, me parece bien que haya puesto un tópico, que se ponga un tópico para tratar la dignidad. Yo a lo mío, yo siempre he representado la tercera edad donde voy. La represento por presencia, porque soy un viejo de 70. Usted es el ícono de la tercera edad. Porque soy un viejo de 70 y tengo la enorme, esta maravillosa cosa que le permite a los canales a uno que uno entre siendo viejo en un país en donde al viejo se le desprecia. En muchos casos se le desprecia mucho. La dignidad del adulto mayor en Chile, entonces quiero ver cómo. Yo sé que se hacen esfuerzos, bueno, es injusto la gente que no, que el gobierno o los otros dejan votar a los viejos, no. Se hacen los esfuerzos que todavía no son suficientes. Entonces, la tercera edad, nosotros el adulto mayor, cada día estamos viviendo de manera más indigna. Y encima, si eres profesor de tercera edad, fíjate, como que se juntan dos cosas que te van haciendo indigno. Por eso defiendo a profesores y defiendo al adulto mayor en este caso, y creo que el Estado tiene que hacer mayores estructuras de protección a nosotros en cuanto a la salud, la medicina, los fármacos. Las casas, como otros países, que uno llega viejo y el país se hace cargo de ti y te manda a una casa de reposo, como en Italia, que el Estado te pone, hay tanto extranjero en Italia que los documentan llamándole badantes, llaman badantes y te ponen a un badante ecuatoriano, la mayoría de ellos, a cuidar a un viejito y el Estado subvenciona. Entonces, hay otros estados que hacen mucho por los viejos y en Chile nos estamos quedando atrás. Los viejos tratados cada día con tanta indignidad que preferimos morirnos antes de seguir viviendo con una calidad escasa de vida y con expectativas tristes, penosas. Por eso, Ahora, si hablamos de dignidad, los viejos estamos primero porque nos vamos a ir primero. Pero, profe, una consulta. Yo entiendo que el Estado tiene que ser un proveedor igualitario de dignidad a la vida de las personas. No quiero aislar el Estado, pero reconozcámonos que no es el único agente, por decirlo de esa forma, que debe suministrar dignidad al desvalido. Voy a mencionar a dos. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los hijos? Porque ¿quién tiene más responsabilidad de dar dignidad a dos adultos mayores, matrimonio abandonado? ¿La familia o el Estado? ¿O ambas? Pero si la familia subsiste a veces para sí mismo, ¿qué se van a preocupar de ese señor que está durmiendo olor a pichí en el cuarto al fondo? Sí, pero hay que traspasarle toda la responsabilidad a un Estado que tiene múltiples demandas y la familia, que son los hijos, porque los hijos de los adultos mayores son los que debieran también velar por darle una dignidad a sus padres, que fueron quienes lo formaron y lo educaron y lo criaron. ¿Qué le parece eso? No son todos. No es todo. No digo que sean casos, todos. Hay casos patéticos como lo que yo estoy nombrando. Y hay otros casos maravillosos como lo que hemos hecho nosotros con nuestros padres. La semana pasada aquí hablamos de un tema del Alzheimer, aquí estuvo una doctora que se dedica, digamos, a estos temas de adultos mayores. Y yo le preguntaba a ella que en todo el registro de su ejercicio profesional, ¿qué era lo que más a ella le impactaba de la vida de un adulto mayor en Chile? Y ella decía el abandono que tienen los hijos de los padres en esa enfermedad o en casas de reposo, que tiene que ver con la dignidad. Yo entiendo que el Estado tiene que también asumir un rol, no digo que no lo tenga que asumir, pero cuando hablamos de dignidad, ¿quiénes son los proveedores de una dignidad para el adulto mayor? Principalmente también creo que el entorno más íntimo. Ahí está lo indigno. Mario. Sí, creo que estamos acercándonos cada vez más al concepto y eso me alegra bastante. Pienso que la dignidad está íntimamente relacionada con el sufrimiento. Lo que acaba de decir el profesor Campuzano es en ese sentido. Nosotros nos preocupamos de aliviar el sufrimiento de otras personas y con eso le damos dignidad. En tanto el anciano que sufre y puede
aliviarse ese dolor, se le está dando dignidad. En cuanto hay un niño abandonado, por ejemplo, en el Sename que está sufriendo y se le da la posibilidad de adopción, se está aliviando ese sufrimiento y se le está brindando dignidad a ese niño. Cuando una persona carece de justicia y se le ha provocado una injusticia y recurre a los tribunales, está pidiendo nuevamente que se restablezca la dignidad. Y por eso yo quiero extenderlo no solo al ser humano, sino que además a todo ser viviente, e invertir esa frase que decía Descartes, pienso, luego existo, por sufro, luego existo. Y ahí tenemos el gran aporte del budismo, que fue la religión que se preocupó primero del sufrimiento. Es decir, Siddhartha Gautama, cuando descubre este problema de la condición humana, dice, existe el sufrimiento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para superar el sufrimiento? Y ahí se construye todo el sistema budista de tratar de aliviarlo. El cristianismo en cierta medida también se hace cargo con el sufrimiento. Jesucristo dice, vengan a mí, descansen, que yo les daré alivio, es decir, voy a satisfacer o consolar el sufrimiento de las personas, y se está preocupando entonces de una dignidad. En tanto que sufrimos, cualquiera sea, hay un problema de dignidad. Si el Estado tiene que hacerse cargo, qué interesante sería si la política satisfaciera en orden de sufrimiento quiénes son los que más sufren, cuál es el mayor sufrimiento y el mayor dolor, para preocuparse y aliviar eso primero y dejar los más leves sufrimientos al final, porque también podemos tener sufrimientos superfluos que no tienen que ver con la dignidad. Si usted quieren comprar un vehículo, la mejor marca, profe, es Chevrolet. Y el líder es Inalco. En www.inalco.cl, ahí usted encontrará una gama de vehículos con ofertas, todoterreno, vehículos sedán, vehículos automáticos, con un CAE, con una carga anual equivalente baratísima, donde incluye todos los intereses, las comisiones, los seguros. Aproveche las ofertas de temporada y vaya donde el líder. Inalco, la mejor opción al momento de comprar un Chevrolet. ¿En qué quedamos? ¿Se vende o no se dan? Se dan y se venden. Se dan y se venden. Me vería muy digna arriba de ese Chevrolet. Una reina. La Caperucita arriba de la... Ya va a contar el chiste fuera de cámara. ¿Tú querías agregar algo a lo que estaba mencionando Mario? Nuevamente el tema cae y recae en estos constructos sociales que vamos generando, porque, por ejemplo, se nos está olvidando el tema de la educación que es digna y la educación que, o sea, yo no puedo, no me cabe en la cabeza una educación digna sujeta a 45 niños en una sala, en horarios prolongados, donde con suerte un profesor descubre el nombre del último niño de la lista a final del año. Y creo que con la municipalización encontraban la panacea. Ordinariedad más grande que la municipalización de la educación, o sea, financiar, o sea, primero buscar financiar con estos adentro, que sí. Alguien tenía que pagar, pues si era privado, si era fiscal, pero alguien tenía que pagar, si no teníais los 40 y tantos alumnos, no te daban la subvención correspondiente. Pues, adiós, si los que somos profesores... La segunda fila ya no te pesca ya no te pesca la segunda fila, la tercera menos. Y los del fondo ya están en Siberia. Y como hacernos cargo de cada uno de esos niños que sienten día a día que su dignidad no está ahí registrado. Y eso no tiene que ver además con la plata. Yo estudié en el Verbo Divino y éramos 45 alumnos en clase. Sí. Y hoy en día el Verbo Divino cuesta 450.000 pesos mensuales pagar por estar ahí. Entonces, dime dónde estaba la dignidad. ¿Qué tipo de educación nos dieron entonces? Eran otros tiempos. Yo hacía clase de la Alianza Francesa y no pasábamos de 17, por ejemplo. No pasábamos de 17. ¿Y cómo me hizo sufrir ahí el Guido Girardi, Cristian Barnke y todos otros que tuve alumnos ahí? Pero no pasábamos de 17 y podías realmente hacer, pero financiada por todo el Estado francés, y ahí teníamos ahí era digno el cuento. Sí. O sea, reconozco que efectivamente quizás no todo lo resuelve el mercado, como dice aquí un panelista que viene a nuestro programa, Roberto Álvaro, le mandamos un saludo, pero sí ayuda mucho efectivamente a que todas las personas puedan alcanzar un nivel de dignidad igualitario. Yo creo en eso. Ahora, principalmente el desarrollo de proveer dignidad en el día a día.
en el día a día tiene que ver básicamente con la conducta individual de cada uno. Exacto. O sea, tú puedes estar en un ambiente que a lo mejor hay mucha atentado a la dignidad, pero basta que cualquiera de los que están en ese ambiente digan, no, esto no lo podemos aceptar, y la situación cambia radicalmente. O sea, creo que siempre responsabilizar a un tercero de la provisión de la dignidad, esa es la parte que a mí no me... o sea, todos somos responsables de proveer dignidad, pero también eso de todos ser responsables finalmente termina como que la responsabilidad de todos no es responsabilidad absolutamente de nadie. Entonces, finalmente, creo que en la medida que nosotros, en el trato que tenemos en el día a día, desde el trato matrimonial, desde el trato con un hijo, desde el trato con un trabajador, desde el trato con el vecino, todos los días tenemos que saber si somos proveedores o no somos proveedores de valorar, Lo de entregar dignidad interesante ahí, al prójimo. es ver, tal cual como dices tú, si somos buenos proveedores de la dignidad tanto de los demás como nuestra, porque evidentemente en todos los roles donde nosotros nos desempeñemos podemos ser muy respetuosos de la dignidad del otro o de frentón pasar a llevar su dignidad. En el área donde nos paremos podemos hacer esto incluso con nuestras propias familias. Lo que decía anteriormente, de repente uno se desprende de su dignidad a ratos para caer en ciertas conductas. Por ejemplo, si volvemos al tema de dónde parte es el término con respecto a la libertad, en un país tan consumista, que yo siempre insisto, hincho bastante con el tema del país consumista, donde el valor está puesto en lo que tengo y no en lo que soy, de repente el transar por todo lo que quiero tener, vamos dejando un ratito como mi pobre abrigo, que no sé dónde me lo tiraron, que tanto han leseado con mi pobre abrigo, dejarlo colgado. El lobo se lo llevó. El lobo. Le dejan colgado a un lado su dignidad a cambio de acceder a todo esto. Y tú decías muy bien hace un rato con respecto a las mujeres que se prostituyen. Hay ¿cuántas profesiones que se prostituyen con tal prostituir, no en el sentido sexual, sino que de trascender el tema valórico, El fin justifica los medios. cosificar incluso a nosotros, el objeto de estar horas largas en un trabajo para demostrar algo, con tal de tener el tema finalmente del consumismo, puede hacer que por ahí nosotros nos vamos separando un poco con respecto a nuestra dignidad o de cómo ofrecemos que el resto pueda ser digno junto a nosotros. Yo creo que hay una palabra que nos está faltando que va en consonancia con la dignidad y es la palabra o el concepto más bien decencia. Cuando existe decencia y dignidad, y mientras más decente sea yo como ser humano, más digno soy como tal. Y cuando pierdo esa decencia, pierdo esa dignidad. No sé qué les parece a Si ustedes. nos llevamos las profesiones, por ejemplo, abogados indignos, debe haberlos, ¿no? Supongo. Ya, no, si usted no, pues, compañero, ya se las digo de frente las cosas, si tuviera que decirle algo, jamás voy a recurrir a algo. Es que voy a lo siguiente, vamos a tener que limitar la dignidad con la justicia, poner qué es justo y qué es digno. Pero vamos a otra carrera, ya me equivoqué, a la mía, una de las mías. Periodista, ¿es digno el periodista que se vende a la línea editorial, por ejemplo? Y los hay periodistas que se venden a la línea editorial, o sea, trabajan en un medio, pero tienen que hacer todo su trabajo, Recortado. así, todo su trabajo es de acuerdo a cómo piensa mi patrón y mi jefe, por si no estoy ahí. Porque pensemos en cualquier medio, Claro. y el que escriba distinto, el que escriba diferente, o el que hable diferente, o el departamento de prensa que sea un poquito diferente, es decir, para poder ir en la línea, muchas veces tiene que ir en contra de lo que sostiene, que es la verdad, la digna A eso verdad. me refería Entonces, hay algunos por profesiones que- sí. tenemos que hay indignos profesores, Sí. que hay Sí, indignos a abogados, eso me que hay indignos refería con doctores. la Vamos. prostitución de muchas profesiones, porque tal cual como tú das un ejemplo súper claro, en la profesión de periodista, yo conozco a hartos periodistas que de verdad prostituyen la profesión en el sentido de seguir una línea editorial, pero a la vez tú también tienes que decir, pucha, tiene 5 cabros chicos, tiene que seguir ahí en el medio de una u otra manera. Sí. O sea, Ahora, la algo- dignidad sujeta al hambre. Hay algunos que incluso, más allá de ir a la línea editorial, se convierten en verdaderos relacionadores públicos. A mí me tocó, en mi rol de vocero de la Fiscalía, en su oportunidad conocer a algunos periodistas que decían, ya, ¿qué quieres que salga publicado?
O sea, para mí era sumamente cómodo tener un periodista de contraparte así y no uno que esté escrutando si estamos haciendo mal el trabajo, si los fiscales se equivocaron. Ese periodista para mí me resultaba sumamente incómodo, pero ese periodista está haciendo la labor social para la cual se espera que estudió periodismo y se espera que trabaje. Mientras tanto, el otro estaba, como dices tú, preocupado de pagar los colegios de sus niños, para que se iba a complicar, para que iba a entrar en aguas turbulentas, mucho mejor hacerme la pata a mí y hacerle la pata a varios de los que estábamos en distintas instituciones para escribir lo políticamente correcto o neutral y no tener ningún tipo de complicación. O sea, ninguna profesión está íntimamente ligada éticamente a la dignidad, por lo visto. O sea, que hay de unos y hay de otros lados. Ahí está la dignidad en cuanto a respeto a sí mismo, y ahí se me escapa el concepto inicial que hablé del sufrimiento. ¿Dónde estaría sufriendo ese periodista que simplemente hace la labor ahí nomás, en forma mediocre o en forma indiferente? ¿Qué pasa con él? Y volvemos al abogado, si quieres. ¿Qué pasa si yo miro los temas de justicia? No fui insultante en ningún momento. Sí, o sea, no fui insultante. No, sí, por favor, sí, yo sé que estás refiriéndote a la profesión. Pero ya no me pongo yo como ejemplo, sino que cualquier abogado que mira los casos con indiferencia hacia el dolor de la otra persona. Porque a nosotros nos toca atender dolores. El cliente que abre la puerta de mi oficina y viene a consultarme viene por dos motivos, viene por dolor o viene por rabia, por mucha rabia. Me tocó atender a una señora que decía, a mí han destruido a mi hija por un caso de bullying y yo quiero que se haga justicia, viene con un dolor tremendo. Entonces, claro, existe la posibilidad de que tú utilices ese dolor como un mero instrumento de lucro, decir, sí, vale tanto y me importa un bledo el dolor del otro y hago la pega en forma automática o no la hago, como muchos abogados que simplemente cobran y ni siquiera hacen la pega. Y otros entender lo que está pasando y comprometerse un poquito más. Tocando ese tema y llevándolo a la responsabilidad individual, porque aquí podemos hacer un análisis siempre de lo que vemos alrededor de nuestra sociedad, o hablando de terceros, pero insisto que el tema de la dignidad es una responsabilidad individual del ser humano y de fortalecer ese valor, el valor de la dignidad. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer el valor de la dignidad? Por ejemplo, voy a tocar 3 puntos y cuánto presente esto lo vemos en el día a día o cuánto ausente lo vemos. Voy a tocar 3. La capacidad de pedir perdón. La capacidad de pedir perdón lo que hace es fortalecer la dignidad, porque la dignidad es muchas veces vulnerada por alguien. Es vulnerada en la pareja, es vulnerada en la relación de un padre con un hijo, de un hijo con un papá, es vulnerada de un empleado con un trabajador y viceversa de un trabajador. En las relaciones del ser humano también se vulnera, se toca, se sensibiliza la dignidad. Pero la capacidad de pedir perdón lo que hace es fortalecer la dignidad. ¿Cuánto nos falta en ese ámbito? La capacidad de restaurar el daño causado, por ejemplo. Cuando tú dañas a otro y dices, bueno, no solamente basta el perdón, sino que estoy dispuesto a restaurar el daño causado. El combatir la avaricia, por ejemplo. La avaricia no solamente es algo que tiene que ver con extrema riqueza, la avaricia tiene que ver con los egoísmos personales. Entonces, es interesante eso porque esas 3 te tocan. O sea, ¿cuánto de eso en la responsabilidad individual nos falta para fortalecer lo que es la dignidad? Catherine. Son temas bien interesantes. ¿Cómo era la pregunta? No, sí, el tema de pedir perdón. Con el Papa, ¿te acuerdas? ¿Sabes qué? Mira, cuando uno... Es que nosotros lo vemos institucional. Que cuando tú lees la prensa, cuando tú ves la televisión, cuando escuchas los medios radiales, situaciones de conflicto, cualquiera de los ámbitos que quieras ver, la queja propia de nosotros como ciudadanos de distintas cosas que no estamos conformes. Cuesta leer artículos o declaraciones de cualquiera de los que participan en el desarrollo de una sociedad como los que te acabo de decir, la capacidad de pedir perdón, la capacidad de restaurar el daño causado, la capacidad de decir, sabéis que estamos en una sociedad en la cual tenemos que ser más generosos, y todos tienen que ver con temas que valoran el ser humano, la dignidad del ser humano. Por eso creo que es súper importante, porque además tiene que ver con el sentido del título de este programa. Es que sabes que la lucha por la dignidad va a atentar finalmente en contra de mi propia comodidad. Voy a dar algunos ejemplos.
personas que yo encuentro que se han destacado a lo largo de la historia por su extrema decencia, por ser consecuente, por luchar por la dignidad de las personas. Sócrates, Jesucristo, Martin Luther King, el mismo John Kennedy, las personas, Mahatma Gandhi, son grandes líderes que han convocado, y a lo mejor soy egoísta y me estoy olvidando de muchos otros, pero todos terminaron bastante mal. A lo mejor, si uno es tan consecuente como Sócrates terminó bebiendo la cicuta y eliminado por su colectividad, porque rompió el statu quo e incomodó a muchos que abogaban por la indignidad, por la avaricia, lo que dices tú. Jesucristo termina en la cruz, Mahatma Gandhi asesinado, Martin Luther King asesinado, John Kennedy asesinado. Es decir, cuando hay un gran líder que trata de devolverle la dignidad a las personas, se transforma, por supuesto, en un ícono, en alguien admirable. Y si nosotros en nuestro propio trabajo nos volvemos tan dignos y tan decentes como ellos, vamos a sucumbir. ¿Sabe a qué? No es que nos crucifiquen y nos maten, pero, puede sí pasar también eso. pero probablemente nos van a matar económicamente, porque tú ya no vas a manipular a otro por venderle nada, sino que vas a tener que ser tan consecuente, con esa dignidad, que vas a tener que sacrificar tu propia comodidad y la de tu familia, probablemente. Ayer, dignidad y heroísmo, mira cómo se unen. Ayer en mi casa hubo discusión acerca de cómo está tomando cierta literatura. Baradit, lo digo nombre y apellido. Baradit tomó a Prat, después tomó Higgins, Gabriela Mistral, está tomando todo lo otro. Y me viene al caso lo que es la posverdad ahora del cuento, porque me contaron siempre el heroísmo de Prat, me contaron siempre el heroísmo de Higgins, pero leyendo a Baradit, uno va dándose cuenta, o él quiere hacernos pensar que no eran tan dignos, y nos va planteando otro personaje, o sea, lo que yo creía que era verdad ya no era verdad, y surge una verdad nueva si yo estuviera de acuerdo con la línea de él. Pero está pasando esto, estamos viviendo como la degradación de los dignos. La degradación de los dignos. Y cada día los que creíamos que eran dignos tal vez son menos porque hay alguien que está planteando un nuevo heroísmo. Tal vez para encontrar que el héroe está en la población, que de verdad. Porque una mujer que tiene que darle comer a 4 cabros chicos, pan con chancho, alguna cosa, es una heroína. Es una heroína porque si no tiene papá el niño y donde sea la mujer trabaja como sea para darle comer, ahí hay una heroína. Quizás estamos viviendo un tiempo en donde se están creando nuevos héroes y los héroes que creíamos en la verdad anterior eran indignos. Eso me está pasando y me duele que la historia de Chile se esté transformando a través de estos nuevos historiadores en una degradación de mitos. Y lo estamos viviendo. Terminamos de leer el último libro de Baradit y en la casa quedó la zorra, porque eso viene de un bar llamado La Zorra que quedaba en Lota. Entonces los mineros, los fines de semana, llegaban al bar La Zorra, rompían la silla, la mesa, el plato, todo lo otro, y el dueño tenía que otra vez el día lunes armar su barcito llamado La Zorra. De ahí viene que el caos y la tendalá se le llame así, y cualquiera que piense mal es porque no ha leído este libro de chilenismo. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta seguimos debatiendo este tema. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-dignidad o a través de WhatsApp. Ahí muchos llegan y tengan un poquitito de paciencia. Les recordamos que el libro que acaba de ofrecer el señor Mario Chilin lo puede ahí. Yo quiero el libro de Mario Chilin a través de WhatsApp, o mándanos un Twitter, o llámenos al teléfono, o escríbanos al correo que aparece en pantalla. Catherine, tú querías contestar lo que no me contestaste. Indignamente me quitaron. El tema... Él fue. Señor Chile, pero si usted se distrajo, no sabía cuál era la pregunta. No, jamás, deje la cannabis, pues. Yo creo que con
eso va a estar más claro los días lunes No, en la Yo me lo No. fumé todo en mis No, tiempos. Yo dejé dos güiros, uno para Bob Marley y el otro para Ya, la por Janis Joplin. favor, tengamos dignidad aquí sí, con la se perdió mujer que tenemos de golpe en se este perdió la programa. dignidad acá, de golpe. A ver, el tema del respeto y el autorrespeto es súper importante con todos los puntos que tú me estabas señalando y que me preguntaste a mí. No importa, usted responda nomás. El autorrespeto, nosotros de repente, claro, lo estamos tirando en contexto súper que no lo podemos ni siquiera manejar, pero por ejemplo, yo creo que todos tenemos a la amiga o al amigo que el fin de semana pierde la dignidad absolutamente. Va y se droga y se emborracha, perdiendo todo uso de su respeto personal, cayendo y sucumbiendo a la indignidad de que se hace presa hoy en día cualquier persona que se emborracha en cualquier parte y sufre los famosos videos que después son virales, etcétera. Perdón, pero la dignidad no solamente está en ese grado ¿De de pérdida? extremo de conducta, o sea, Sí. el maltrato verbal, el maltrato Sí. psicológico. Y tal cual como decías O sea, tú, la falta de generosidad, la falta de pedir perdón, el todo lo que pedir decía, perdón. el restaurar el daño, el mal causado, todos y según mi son libro- todos actos de Pero eso que tiene que atentan ver contra la con el dignidad. respeto, Y que le porque raye tú la respetas pintura. a un otro como te respetarías tú mismo, ¿te fijas? Entonces, cuando tú hablas de pedir perdón, de hacer actos de reparación, normalmente estamos en una sociedad que cada vez se atenta más contra el permanecer o conocernos. Cuando nos conocemos y nos queremos, incluso como actos de fumar, incluso un cigarrillo, es poco digno porque te estás haciendo daño. Tú, por ejemplo, yo tengo a mis alumnos queridos de las universidades donde estoy haciendo clases, les digo, ya, a ver, ¿quién se va a ir a quitar dignidad ahora? Sin saber que, porque yo le hago clase a chicos de enfermería, que estamos viendo el tema de la salud y sabemos las consecuencias que tiene un cigarrillo. Y sin querer, queriendo, como diría el Chapulín Colorado, o el Chavo, no sé cuál de los dos, se pasa a llevar el respeto, el autorrespeto que tiene la persona por sí misma. Entonces, cuando tú dices el tema del pedir perdón, ¿cuándo pido perdón? Cuando reconozco en un otro un ser humano digno, válido de pedir perdón con respecto a un acto que yo cometí y que pudo haber ocasionado en un otro algo que fue quitarle un poco de su dignidad, quitarle un poco de su respeto. Ahí yo recién estoy reconociendo el tema del perdón, porque tal cual como decías tú, claro, hay mucha gente que es buena para pedir perdón. Te voto esto, perdón. Es como, no sé, es como un chilenismo, como diría el profesor, pero en el fondo con el acto de reparación que estás Restaurar mencionando, el daño restaurar causado. el daño, voy, pesco otro vaso, me preocupo de que tu respeto y tu dignidad permanezca ahí. Ahora, pasamos por distintas partes de nuestras vidas donde solemos valorarnos más o valorarnos menos y podemos caer en estas conductas de siempre digna o poco digna. Ustedes también. Entonces, hay eventos que van ocurriendo en nuestra vida, en el transitar de esta vida tan maravillosa, donde el valor, porque finalmente el tema de la dignidad es con respecto a la valoración y la autovaloración que nosotros podemos tener, va transitando también por distintos caminos, a veces bien arriba y a veces bien abajo. A veces bien abajo va de la mano con un fin de semana y lo que estábamos hablando anteriormente. Pero una vez más, uniendo todo esto, de repente tiramos muy afuera el tema de la dignidad y tiene que ver con actos de respeto y valoración propia y en la medida que yo me valoro, también voy a valorar al resto. Si hay un atributo que tiene la dignidad, es otro valor que es el respeto. Y esto es una pregunta para usted, profe. ¿Cuánto hoy día se respeta la autoridad, todo tipo de autoridad? ¿O cuánto se vulnera ese valor? Mire, no sé si podríamos tomar, por ejemplo, el último Te Deum, que es tema de conversación, porque no es cosa de ponerse de un lado o de otro, no es del otro. Porque, sinceramente, pienso yo que el que siembra vientos cosecha tempestades, pero eso no le da derecho a nadie, no le deja a nadie a faltarle a la dignidad de una presidenta de la República. ¿Usted cree que se faltó la dignidad a una presidenta de la Yo creo República que por expresar sí, una visión sinceramente, propia? Sí, yo creo que sinceramente no se invita a una persona a sacarle en cara lo que ella sembró, no importa.
pero una situación religiosa. Y creo que el cristianismo se basa en el perdón y en una serie de valores que usted siempre los inculca. Eso es bueno, que los tengamos siempre presentes. Por eso me gusta este programa. Y ahí tiene usted cómo ya las autoridades, las más altas autoridades, ya están siendo producto de indignidad. El señor Trump, perdóneme que le diga al señor Trump, a pesar que es del año chino el perro, Trump, pero no importa, le tocó nomás. El señor Trump, votaron los americanos por él, no votamos los latinoamericanos nosotros. Yo no fui a votar por Trump. Si votaron por él, ellos querían seguramente el programa que él planteó, pero hablamos todo el resto del mundo. Y de pronto veo a periodistas chilenos con una falta de respeto hacia la dignidad que tiene un presidente de los Estados Unidos. Si nadie le regaló un voto al Donald Trump, nadie le regaló un voto tampoco al diputado Gutiérrez ni Quique. Salió con sus votos. Entonces cuando yo hablo cosas... ¿A los profesores se les respeta en la sala de clase? Voy a aquello. Y quería converger ahí. Entonces estamos viendo una época donde está siendo de moda hacer barco pirata con la dignidad de los... ¿Sabes lo que es barco pirata, no? Ya. Hacer barco pirata con la... No, yo no sabía. Entonces, ¿qué pasa? Que peinan la muñeca con la dignidad, hacen barco pirata con la dignidad, etcétera. Entonces, y a todos lados. Y cuando llega ya al organigrama, cuando llega a la cúpula, y ves tirando otra vez pintura y molotov adentro de la PDI, también tiene derecho a ser digna la PDI, se hace su trabajo. Y cuando un cabro dice Paco, QL, también le está faltando la dignidad a un señor carabinero que está jugándosela por nosotros así. Entonces está de moda, se puso de moda, y hay en algún instante, no sé en qué momento de la vida civil chilena, dejamos de joder y ahora vamos los profesores. No, yo le pregunto en las salas de clase lo que eran antes de lo que es hoy día. ¿Usted cree que se respeta la dignidad de un profesor en las salas de clase? Lo mismo que en la justicia. Ahora, no quiero generalizar, pero no, es que no generaliza, no se puede generalizar, y finalmente nadie termina diciendo nada con esa frase. Lo mismo que en la justicia. ¿Qué es lo que piensa usted, un profesor que ya lleva, no sé, 50 años educando alumnos? 54. Por 54 años, dígala firme. Lo mismo que en la justicia. Pero la doctora Cordero ya le dijo y usted terminaba hablando los callos y los juanetes. Oye, estoy hablando lo mismo de la justicia, te está diciendo. Que están teniendo cada día más, están más empoderados el alumno que vitupera al profesor que el profesor para defenderse. Entonces, ¿de qué me está hablando? Si los programas son un asco, los programas de chilenos, yo no sé cómo se la arreglan algunos profesores para poder hacer que esta gente aprenda unos programas tan hablemos de las relaciones, hablemos de las relaciones humanas. Independiente de los programas, hablemos del comportamiento en la sala de clase. Es indigno, indigno. Ojo, no es todas las clases, porque la universidad donde hago clases no permito aquello. A pesar que hay algunos que me ponen las patas en el banco de adelante y sacan el de Clinic. Y me dicen, soy cliente, te dicen. Entonces hay algunos que... ¿Y usted qué hace frente a eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a echar al cliente de la clase que está pagando? Si ya el día anterior me lo advirtió el decano. Son clientes. El clientelismo nos tiene cagados. Requete cagado en Chile, porque eso le va faltando la dignidad al profesor. Cuando una persona no se hace respetar, no protege su propia dignidad. Y tiene derecho, tiene derecho el otro, a mancillarlo si hay un profesor que sea cuando más débil que el otro. No, es que es bueno el punto. Se echa con 450 puntos nomás por la profe, carrera. Independiente del punto. Cuando alguien no se hace respetar, no protege su propia dignidad. Entonces, cuando usted dice, mire, este es un cliente, da lo mismo lo que haga, los alumnos lo que hagan en la sala de clase, mejor prefiero no decirle nada porque... Caballero teórico, es con 40 y tantos alumnos adentro, es con alumnos empoderados. Es que el punto está en lo siguiente. Pueden hacer y decir lo que quieran. Bueno, pero es que no se queden en la circunstancia o en el hecho puntual. Estoy hablando... Cuando uno no se hace... Estamos hablando de la dignidad. Cuando uno no se hace respetar... Uno no protege su dignidad, insisto, y uno no se puede hacer respetar en distintas cosas. En una sala de clase, la verdad que un cliente o un alumno voy a aceptar lo que haga. O sea, al débil hay que pisotearlo. No, yo no digo. Pues usted me está planteando un profesor débil que no tiene la personalidad ni la asertividad. Estoy colocando un punto en el programa. Cuando uno no se hace respetar, ¿desprotege su dignidad? Pero si aunque Mario, pero fantástico. El asunto es de qué manera yo puedo sancionar al otro para que vuelva a observar la conducta debida. Porque finalmente la humillación
que es lo que es atenta contra la dignidad, significa una ofensa al honor de la persona, una ofensa al buen nombre, al respeto de esa persona. Yo tuve una alumna, me acuerdo, que se cortaba las uñas de las manos y de los pies en la primera fila de clases. Yo le dije, oiga, eso se hace en el baño. Me dice, ay, tan Quebrado, tan sí, cartucho. tan quebrado que Cartucho, usted... con la palabra Oiga, cartucho. ¿Qué hiciste? Nos queda 10 segundos. O sea, le hice ver delante de todo el curso, de tal manera que la presión social se hiciera ver, porque cuando hay una falta de educación, es la sociedad, el grupo social, el que debe sancionar. Las buenas costumbres están relativas ahora. Para el profe habría sido un cliente. Sí. Catherine, gracias por venir a Conciencia de Valores. Gracias. Profe, don Mario Chilen, siga debatiendo a través de las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.